palabras que has puesto también, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, y te pedimos, amado Dios. Señor, con todo nuestro corazón y te damos gloria a ti, Señor, eres el creador de los cielos y de la tierra. Te bendecimos, Señor, en esta hora, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque nos has permitido venir a este lugar, Señor, y porque podemos congregarnos, Señor, para escuchar tus palabras también, Señor, para honrarte y bendecirte, Padre, para darte ofrenda, Señor, porque tú nos has dado la vida, Señor, porque tú, Señor precioso, nos has dado esta salvación tan grande, Señor. Es maravilloso poder acercarnos a ti, Señor, porque nos da libertad, porque nos da sanidad, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú sigas obrando, Señor, y haciendo conforme lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas, en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Bendito Dios por este tiempo, Señor, donde hemos podido venir, Señor, a este lugar para glorificarte, Dios, para exaltar tu grandeza, Señor, para reconocer tu poder, tu santidad. Bendito Dios, tu amor que no tiene comparación, Señor. La misericordia, Dios, la clemencia que solo habita en tu corazón, Señor. Y todo el poder que respalda esto, Señor, para bendecirnos, para restaurarnos, para traer refrigerio, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Nosotros te alabamos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y queremos, Espíritu Santo, Señor, que te manifiestes aún más en este lugar, Señor. Que el reino de Dios sea notorio, Señor, y palpable. Bendito Dios, en medio de nosotros. Y que la palabra que hoy sea suministrada, la palabra que hoy venga a este lugar, provenga de tu corazón, Señor. Provenga, Señor maravilloso, de tu trono, Dios, en el nombre de Jesucristo. Nosotros en esta hora te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor bueno, en el nombre de Jesucristo, Dios. Y pedimos, Señor Santo, que una revelación especial, Señor, que conforte nuestro corazón, Señor, y lo fortalezca, sea la que hoy recibamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, solo lo verdadero, solo lo que es eterno y santo es lo que hoy nosotros recibamos. En el nombre de Jesucristo, Señor, y que esto sea para tu gloria y para tu alabanza y para tu reconocimiento, Señor. Todo lo que no es tuyo y todo espíritu que esté detrás de cualquier error y confusión lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a la palabra, ¿les parece? Vamos a la palabra del Señor. Bueno, vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 13, amén. Capítulo 13, sí, de Mateo. Ubíquese allí en el versículo 33. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vino, antes de leer allí el pasaje, cuando el Señor Jesucristo vino, ¿cuál fue su énfasis? Vengo a traerles paz. De hecho, el Señor dijo respecto a eso, yo no vine a traer paz, sino que vine a traer división. ¿Cierto? Vine a traer división.
Cuando usted reconoce a Jesucristo como el Señor y se convierte en un seguidor de Cristo, ¿cuál es el precio que usted paga en su familia? ¿Cuál es? El Señor dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, dice. Y usted llega a su casa y dice que ahora es cristiano. Eso en su casa, ¿qué significa? División. Ah, usted nos traicionó, o usted nos ofendió, o usted nos entristeció, nos decepcionó. Algunos pueden ser mucho más eufóricos que otros. De pronto hay lugares donde dice, bueno, mijito, chévere que se acerque a Dios. Pero generalmente eso trae división. O sea, esa paz terrenal no es la prioridad de Dios. Puede ser una consecuencia de algo principal. Pero un confort visto desde lo terrenal no fue lo que vino a traer Cristo. Eso no fue lo que vino a traer Cristo. Él vino a traer algo superior. Dígale a los que están al lado, algo superior. O sea, algo que está por encima de todo, amén. Porque si fuera por tranquilidad, usted vaya y se sienta al borde del río Ganges, ¿no? Y aprende un par de posiciones mantras, ¿cierto? Y usted allá dice, fui a la India y sentí paz. ¿Sí? O abrazó un árbol y dice, la energía del árbol, él me transmitió su energía y yo a él y sentí paz. Hay gente que, no, mire, esta mañana leía una frase que una hermana puso de C.S. Lewis, que es el escritor de Narnia, del libro de Narnia. Y él dice que la historia de la humanidad se ha basado en una triste búsqueda de la paz. Algo así, estoy parafraseando la frase. Esa ha sido la búsqueda de la humanidad. Una búsqueda larga de la paz, pero la han querido encontrar lejos de Dios. Entonces la gente practica tai chi, feng shui. Entonces llega el amigo de la oficina y le dice, mire, yo ahora estoy leyendo un libro de feng shui y me estoy dando cuenta que los muebles de su sala no están sincronizados con la casa de Acuario. Usted tiene que acomodarlo. Y la gente busca la paz en esas cosas. Y claro, como estamos en una sociedad que es eminentemente de origen católico, entonces mezclamos las cosas, ¿no? Entonces usted mira los estados de WhatsApp. Hablan de Feng Shui, de Shiva, y por allá dicen, y hablan también de Jesús. La palabra nos enseña, hemos estudiado, que cuando Cristo es simplemente una alternativa, escuche esto, cuando usted considera a Cristo como simplemente una alternativa más, eso es llamar maldito a Cristo. Eso es llamar anatema a Cristo. Eso nos enseña la Biblia. Cuando usted lo pone al mismo nivel de otras cosas, de Gandhi, de Mahoma, de Buda, de Confucio, usted está diciéndole a Cristo maldito. Porque realmente el valor que se le tiene que dar es por encima de todas las cosas. ¿Amén? Esa es la realidad. Y por tanto, el esfuerzo que hace el Señor o que ha hecho el Señor en la palabra, en los evangelios y después los apóstoles suceden en esto al Señor es enseñarnos el reino de los cielos. Amén. Un reino de los cielos que está en un lugar específico ahora, pero es un reino que vendrá y tendrá una constitución para la eternidad. Es el reino de Dios que está en el cielo, que vendrá un día y que después pasará a una nueva creación, se instalará en una nueva creación. Eso es lo que nos enseña la Biblia, es ese proceso. Entonces el Señor nos enseña el reino de los cielos. No dice, yo vine a traer paz. Él no dice, yo vine aquí a sentarme con Netanyahu y los líderes palestinos. No. Él no vino a sentar a Putin con Zelensky. No. Él vino a traer algo superior. Vuelve, repítele que está al lado, algo superior. Amén. En esta semana vi después de la victoria esa de Argentina contra Inglaterra, salió un streamer argentino llorando. O sea, estaba el hombre
emocionadísimo, y él decía, ustedes no nos entienden a nosotros, hemos sufrido, tenemos una crisis, y él decía, esto es lo último que nos queda, dice él. Y algunos aplauden eso, y yo sentí fue tristeza, y decía, esto es lo único que le queda a los argentinos, están perdidos, hermano. Es una sociedad perdida. Si el último eslabón, el último remanente que le queda para no caer en el abismo es el fútbol o su selección, están perdidos. Y mire cómo es de contrario todo lo del hombre a lo de Dios, ¿no? Ayer se jugó el tercer y cuarto puesto. Un partido que básicamente era casi un amistoso, ¿no? Ahí un partido por rellenar. Y así lo jugaron, ¿no? Salieron a hacer goles y 6-4 quedó el partido. O sea, como que vamos a aquí jugar un picadito, dijeron los franceses y los ingleses. Pero lo que más me gustó, el partido estuvo entretenido. Lo que más me gustó no fue eso, sino al final un grupo de futbolistas de Inglaterra cristianos se unieron a un grupo de franceses cristianos y pusieron a orar, hermano. Y yo le digo, usted habla con ellos y ustedes ¿qué creen que es más importante para un cristiano? La Copa del Mundo, que pues para una persona que ejerce esa profesión debe ser lo máximo, ¿no? Pero, o el reino de los cielos. Para ellos el reino de los cielos, hermano. Y me ha causado una alegría que el fútbol, contrario a otros años, está experimentando un avivamiento. Usted antes lo veía en Brasil, ¿no? La Brasil de 2002, Kaká, varios jugadores de la selección brasilera, cristianos ellos, quedan campeones. Y ellos dicen que eso es bonito, pero que su máximo tesoro es Cristo. Pero a partir de ahí han pasado casi 25 años y ahora vemos en todas las selecciones remanentes cristianos, en Bélgica, en Inglaterra, Noruega. Y no solamente en la selección, mostraban videos de noruegos en las tribunas predicando el evangelio. Porque Noruega está experimentando un avivamiento. Lo que pasa es que eso no sale ni por CNN, ni por BBC, ni por RCN. Eso no sale por los canales convencionales, pero está ocurriendo. Y nosotros debemos sentirnos alegres de ver cómo ese avivamiento lo que está diciendo es, el reino de los cielos viene, el reino de los cielos se manifiesta. Eso es lo más importante. Pero si lo único que le queda a usted es que quede campeón en su selección del mundial, usted está perdido. Si los españoles o los argentinos hoy están poniendo su esperanza en eso, su futuro, no hay nada, no hay nada. Si Argentina queda campeón hoy, mañana las villas argentinas amanecerán con hambre, hermano, y perdidas porque no tienen a Cristo. ¿Me está entendiendo? Tenemos que entender, y pongo el ejemplo por el contexto que estamos viviendo en este momento. Pero vayamos entonces ahora hacia la parábola para que entendamos mejor qué es lo que Dios quiere decirnos. Dice, versículo 33 allí, que dice, parábola de la levadura. Dice, Mateo 13:33, correcto. Dice, parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando usted mira esta palabra, usted comienza a encontrar algo especial en esa palabra. Y es que dentro del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento cuando se habla de levadura, se habla de los procesos de la preparación del pan de la cena, de la celebración de la Pascua. ¿Sí? El pan era sin levadura. O sea, en el Antiguo Testamento se está hablando de la levadura como un ingrediente que no se le debe poner a la fabricación del pan, a la elaboración del pan. Pero en el Nuevo Testamento se utiliza como una simbología dentro de las parábolas que el Señor Jesús habla. Y lo especial de este pasaje es que es el único pasaje del Nuevo Testamento que no habla mal de la levadura.
Le voy a poner un ejemplo. Quédense un momentico ahí con la parábola para que usted compare lo que dice. Miren lo que dice más adelantico para no irnos tan lejos allí en Mateo 16, versículo 11. Mire esto, hermano, mire esto. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? En Lucas 12, versículo 1, no lo busquen, el Señor le dice a su gente, le dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, estos son dos ejemplos de que utiliza el Señor de manera negativa en cuanto a la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es un hongo, un honguito, que viene como en polvito, que se utiliza para multiplicar la masa del pan. Eso es lo que se utiliza para hacer que se pueda producir más pan del que la harina podría producir. Se le agrega la levadura y la levadura hace algo en la harina que hace que se multiplique. Perfecto. Pero, ¿cómo opera químicamente eso? Póngale cuidado a esto, es muy sencillo. Ese honguito comienza a reproducirse, o sea, la harina de trigo, que es el ingrediente por excelencia del pan, es una comida para el hongo. Ellos comienzan y lo utilizan para reproducirse. Pero ¿qué hacen? Como nosotros, ellos comen y producen gases. Ese honguito come y produce gases que van haciendo que la masa se esponje, crezca. ¿Perfecto? Entonces, ¿por qué el Señor utiliza, cuando habla de los fariseos y los saduceos, el ejemplo de la levadura? Lo hace de manera negativa, y yo he puesto el ejemplo de que cuando usted toca un pan sin levadura, con levadura, es un pan esponjoso. O sea, el volumen en el cual usted ve el pan es ficticio, no es real. Como usted ha dicho, ¿no? Ay, mire, este pan es puro aire. Eso lo hace la levadura. Lo que está diciendo el Señor es que la apariencia del fariseo es puro aire. No es real. Es hipócrita, es mentirosa. Está desfigurada, es ficticia. Es aparente. Entonces utiliza la levadura diciendo, los fariseos son hipócritas, mentirosos. Ellos dicen que son piadosos, ellos dicen que son misericordiosos, pero es mentira. Son simplemente hombres inflados en su ego, en su soberbia. Dice, cuídense de esa levadura, dice. No permita que esa levadura entre en su vida. Gálatas 5:9 dice, y otros pasajes dicen, un poquito de levadura leuda toda la masa. Si a usted le llega levadura a su vida, eso va a afectar su vida. Pero entonces, cuando volvemos al capítulo 13 de Mateo, vemos que el Señor hace un uso positivo de la levadura. Amén. Pero lo hace para enseñarnos que el reino de los cielos está hecho o viene a usted para que se multiplique. Dígale que está al lado, para que se multiplique, dígale. El Señor demanda multiplicación. Porque muchas veces, hermano, venimos a Cristo y encontramos la paz que no encontramos con otras cosas, ¿no? Mire, yo practiqué yoga, una cantidad de cosas, fui al psicólogo y no tengo lo que Cristo me proporciona. Pero el Señor dice, yo no doy las cosas para que queden estancadas, sino para que se multipliquen. Ahí está la parábola de los talentos, ¿no? Entonces el Señor dice, el reino de los cielos es como aquel que reparte talentos. Juiciosas.
talentos. ¿A uno le dio qué? ¿Cuántos talentos? 5, ¿no? ¿A otro le dio cuántos? 2. ¿Y a otro le dio qué? 1. ¿Usted cuántos quiere? Depende, porque las cosas que Dios da tienen su responsabilidad. Amén. No es igual la responsabilidad del director que del portero, ¿no? El director tiene más responsabilidad que el portero allá del SENA. ¿Sí o no? El portero anota identificaciones, abre la puerta, cierra la puerta, ¿cierto? O la señora que limpia los baños, pues lava los baños y limpia los pisos. Pero ¿quién es el que tiene mayor responsabilidad? El director, ¿cierto que sí? Entonces, de 5 talentos tiene más responsabilidad que el de 2 y que el de 1. Cuando usted le pide algo a Dios, entienda siempre que entre Dios más da, más demanda. La parábola de los talentos lo explica. ¿Por qué? Entonces, viene el Señor que repartió los talentos, dice la parábola, y demanda algo de aquellos a los cuales les dio los talentos. Entonces se acerca el de 5, dice, mira Señor, tú me diste 5 talentos, te traigo 5 más. Entonces el Señor dice, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Satisfizo el corazón del Señor, aquel que trajo talentos multiplicados. Viene el de 2 y le dice, Señor, me diste 2 talentos, yo te doy 2 más. Muy bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Y llega el de 1 talento, que era el que tenía menos responsabilidad. Y le dice, Señor, yo tengo entendido que tú eres cruel e injusto, que recoges donde no sembraste, o sea, blasfema contra el Señor. Y el Señor, así mismo como Él lo juzga a Él, el Señor lo juzga a Él. Por cuanto tú me has visto a mí de esa forma, ahora yo te juzgo de esa forma. El destino de ese hombre fueron las tinieblas de afuera, dice la palabra. Usted ya se imaginará que son las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes, dice. Y le dice después, ¿por qué no cogiste ese talento y en vez de esconderlo, por qué no lo llevaste a los banqueros, no? Hay veces que hay personas que no son buenas para los negocios. No todos son buenos para los negocios. Pero como mínimo usted puede coger su capital y llevarlo a un banco para que el banco en un CDT o un modelo de eso, de algún interés. Dentro de las cosas espirituales que tiene que ver con el reino, Dios dice, por lo menos produzca algunos intereses. ¿Sí? Sáquele un producido así sea pequeño, dice el Señor, a las cosas del reino. Y volvemos a la parábola de Mateo, ¿no? Hay una mujer allí, dice, hay una mujer allí que dice que cogió, ¿qué? 3 medidas, ¿no? Perdón, una mujer que dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Entonces había 3 masas de harina, ¿no? Y en cada una de ellas introdujo levadura. El reino de los cielos es como esa mujer que coloca levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces la persona que le pone harina a la masa, envuelve eso, lo cubre y espera determinado tiempo, no sé, días tal vez. Y después cuando viene a mirar, la masa se ha incrementado ampliamente. La levadura ha hecho crecer la masa. Y ahí comienza uno a mirar, hermano, que todo lo que el Señor dice no es aleatorio. Él habla de un reino expansivo, que en cuanto usted entra en esa dimensión, Dios lo vuelve a usted productivo, amén. Una de las formas de evaluar su cristianismo es cuán productivo usted es dentro del cristianismo, especialmente en las cosas espirituales. Usted puede ser un muy buen trabajador, usted puede ser una persona abnegada en las cosas terrenales.
lo cual es bueno y seguramente Dios también se lo demandará. Pero Dios se hace especialmente exigente en las cosas que Él le dio para sus asuntos del reino. Talentos, dones, todo lo que Dios da, su palabra, su espíritu. Pero me ponía yo a reflexionar, hermano, porque el Señor utiliza 3 medidas. Y siempre cuando hablamos de números en la palabra, eso tiene su significado, hermano. Dicen que el número 7 habla de la perfección de Dios, ¿cierto que sí? Que el 6 es el número del hombre, de la limitación del hombre, ¿correcto? Y el número 3 me habla de ¿qué? De la Trinidad, hermano. Amén. Entonces, el Señor me está revelando, hermano, o nos está revelando que hay 3 medidas dentro de mi producción espiritual que tienen que ser consideradas. No 1 ni 2, sino 3. Dios nos está hablando, hermano, de que tenemos que sustentar una vida cristiana con una relación con las 3 personas de la Trinidad. Amén. ¿Cuáles son las personas de la Trinidad? El Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu de Dios. Hay un debate, ¿no?, acerca del libre albedrío, de si la fe es por obras o la salvación es por fe o por obras. Discusiones que no tienen sentido. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Él resuelve ese problema. No podemos hablar de justicia sin un mínimo libre albedrío. Yo soy de los que creo que Dios nos dio libre albedrío. Pero es tan impresionante lo que Dios proporciona por Cristo, que solamente una persona muy testaruda decide no salvarse, decide no abrazar la salvación. Dios da todas las herramientas, los elementos, los ingredientes, todo lo que se necesita, Dios lo proporciona. Para que usted lo tome, para que lo que antes sin Dios era completamente imposible, ahora le sea fácil alcanzar las cosas de Dios. Dios nos está revelando aquí que usted tiene que nutrir una relación con las 3 personas de la Trinidad. Cuando hablamos del Padre, que es la autoridad máxima, y voy a recrear cómo opera la Trinidad, o cómo se manifestó la Trinidad en el reino de los cielos, desde el trono de Dios. La palabra nos enseña en Juan capítulo 1, que la esencia verdadera de Cristo, ¿cuál es? Él es el verbo. O sea, Él es la palabra. Si usted quiere señalar quién es Cristo aquí delante de nosotros, usted señala la palabra. Esta palabra es Él. Y esa palabra es la palabra del Padre que hoy está aquí plasmada en un libro. ¿Que sale de dónde? ¿De dónde sale su palabra? De adentro suyo, ¿cierto? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? De su corazón sale la palabra. Un día, el verbo que habitaba en el corazón del Padre, o sea, estaba el Padre, y el verbo que la otra persona habitaba dentro de su corazón. Un día imagínense, mucho antes de que todo fuera creado, ese verbo tomó forma, como la de un hijo que se parece al Padre. ¿Se me está comprendiendo? Ese verbo se exteriorizó y tomó la forma de un hijo. Y un día, para salvar a la humanidad, el Padre determinó que ese hijo se hiciera, ese hijo que era eterno, Dios mismo, espiritual, se hiciera de carne y hueso. Y naciera de una virgen, ¿cierto? Eso es lo que Dios hace. Entonces ahí vemos a dos de las personas de la Trinidad operando. Y en medio de todo eso, en toda esa dinámica entre el Padre y entre el Verbo o Cristo, reverbera la presencia de la tercera persona, que es
el Espíritu Santo. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que ejecuta lo que el Padre y el Verbo dicen. Le voy a explicar. Un día el Padre dice, por ejemplo, hágase el sol, su sol, ¿cierto? El sol de nuestro sistema solar. Se lo voy a poner. Dios dice, hágase el sol, dijo Dios. ¿Cómo operó? El Verbo salió y juntamente con el Espíritu Santo, la palabra salió, y el Espíritu Santo ejecutaron eso, crearon el sol. Entonces vemos al Padre emitiendo la palabra, el Verbo saliendo y el Espíritu Santo operando juntamente con el Verbo para que apareciera el sol. Esto es un ejemplo muy práctico. Yo alguna vez enseñé que realmente la creación no fue que Dios cogió un lienzo y pintó cosas, o hizo cosas, o moldeó cosas. No, el Padre envió la palabra para la creación y en la palabra misma emitió leyes físicas que se empezaron a mover en medio de la nada, creando lo que hoy vemos como el universo, ¿me entienden? Y hoy esas leyes son las que rigen el universo y la tierra, ¿correcto? Y en todo eso está operando la Trinidad, ¿amén? Entonces, como usted es una obra que Dios quiere rehacer, escuche esto, que Dios quiere rehacer. Usted es una vasija que estaba rotica, ¿cierto? Fracturada. ¿Dios qué tuvo que hacer? Sacar una roca. ¿Qué es la roca? La palabra de Dios dice que Jesucristo es la roca que los antiguos rechazaron, la roca inconmovible de los siglos. Sacó la roca, Dios, y tuvo que estrellar la vasijita contra la roca. Quebrar la vasija contra la roca. Hay una parte en la palabra que dice que el que cae sobre la roca, eso está en Salmos, creo, que el que cae sobre la roca será quebrado, pero aquel sobre el cual la roca caiga será pulverizado. Entonces yo le pregunto, que usted es inteligente, ¿usted qué quiere? ¿Ser quebrado o pulverizado? Perfecto, porque quebrado es aquel que va a ser hecho de nuevo. Pulverizado es aquel que es destruido por Dios. Amén, ahí están las dos facetas de Dios, la salvación de Dios, la destrucción de Dios a sus enemigos. Entonces él coge esa vasija y la quiebra. Y no me gusta como está. Tengo que hacerla de nuevo. Como estamos hablando de creación o una nueva creación, se necesita de toda la Trinidad. ¿Correcto? Dice la palabra que vamos al salón del alfarero. ¿Usted ha visto cómo es el alfarero? El alfarero es un hombre que tiene allí sus elementos y eso está lleno de arcilla y hay hornos, ¿cierto que sí? Hay hornos, hay arcilla, agua, lodo, agua y horno, ¿cierto? ¿Cómo se hace una vasijita de barro? Arcilla o tierra especial, agua, porque toca moldear con agua, y horno. ¿Para qué? Para cocer la olla, esa donde usted se come usted se come ese viudo de capaz, ¿no? O se come ese cocido boyacense. El cocido boyacense lo hacen en vasija de barro. ¿Correcto? El asado huilense se hace en cosito de barro, ¿cierto? Y se mete en un horno de barro también. Entonces, allá aparece el Padre. ¿Qué dice el Señor? El Señor Jesucristo dice, porque le preguntan, ¿no? Señor, nosotros hemos visto, yo les enseñé acá que lo que más maravilló a los discípulos que vieron milagros, que vieron sanidades, prodigios, lo que más maravilló a los discípulos, ¿qué fue? Ellos no dijeron, Señor, enséñanos cómo sana gente, cómo hace milagros, cómo abre los cielos, cómo multiplica. Ellos ¿qué le dijeron? Señor, hay una cosa que queremos aprender, enséñanos a orar. Entonces el Señor aprovecha porque ellos tienen esta inquietud porque lo han visto a Él orando. ¿A quién oraba el Señor? Al Padre. Entonces el Señor le responde conforme a su propia experiencia.
Él no les va a enseñar cómo hablan con Él porque ellos ya saben hablar con Él. Han caminado con Él, ¿cierto? Ellos le dicen, vengan, ustedes necesitan hablar con el Padre. Dígale a que está al lado, usted necesita audiencias con el Padre. O sea, la oración tiene formas y tiene interlocutores. Entonces me está hablando de que como el Padre está allí, tiene que hacerse partícipe de su regeneración, de su nuevo nacimiento. El Padre debe estar allí. Y el Señor Jesús dice, con el Padre hay que entrar en una audiencia a puerta cerrada. Es una oración especial. Hablar con Cristo es algo que yo puedo hacer en el diario caminar, como lo hacían ellos. Pero con el Padre se necesitan audiencias especiales, donde el Señor dice que hay que entrar a un cuarto y ¿qué? Y cerrar la puerta. O sea, esos momentos de la oficina, de su habitación, son los momentos especiales para orar al Padre. ¿Está comprendiendo? ¿Dónde está el Padre? En el cielo, ¿cierto? La palabra de Dios dice que hoy, contrario a antes de Cristo, tenemos más fácil hablar con el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo rasgó el manto, ¿cierto? El velo. Recuerden que la separación entre el lugar santísimo en el tabernáculo y el templo y el lugar santo era un velo, ¿cierto? Él rasga el velo. O sea, el Señor Jesús dice, yo rasgué el velo que impedía hablar con el Padre. Ahora pueden hacerlo, pero depende de usted entrar a ese lugar. Entonces, por Cristo se le ha abierto a usted una puerta para que usted entre la puerta, la cierre, porque es una audiencia del Padre con usted. Y usted entra allí, escuche esto, en una experiencia que en el antiguo pacto solamente la vivía Moisés y el sumo sacerdote. Ahora cualquiera que crea puede hacer esto. Escuche esto, usted puede entrar, cerrar la puerta y el Señor nos dejó el Padre Nuestro como una guía para hablar con el Padre. Pero cuando usted comienza a hablar con el Padre, ahí ya vemos la Trinidad. Usted tiene una audiencia con el Padre. ¿Quién abrió la puerta? Jesucristo, ¿cierto? Por su sacrificio. Y cuando usted entra a la audiencia, ¿dónde está el Padre? En el trono suyo. ¿Y cómo entonces usted logra interactuar desde la tierra con el trono de Dios? Ya el Hijo hizo su trabajo. Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo comienza a moverse entre usted y el Padre. ¿A qué velocidades viaja el Espíritu Santo? Superiores a la de la luz, se lo digo. Es como si se mueve tan veloz el Espíritu de Dios que está simultáneamente allá y acá. Usted está hablando y para allá va el Espíritu. Responde el Padre, allá viene el Espíritu. Viene una dinámica. Ahí está. Es un ser, no es una energía, es un ser. Tiene rostro, tiene cuerpo. Es la tercera persona. Pero se mueve a velocidades impresionantes y sobre él Dios recarga todo su poder. Es como un mensajero, amén. Que también tiene todo el poder de Dios. ¿Está comprendiendo o no? El respaldo del Padre está sobre él. Es diferente a un ángel, ¿no? Un ángel tiene su propio poder que Dios le dio, pero no se mueve a la velocidad del Espíritu, ni tiene todo el poder que sobre el Espíritu de Dios recae. Usted entra a la audiencia y usted comienza a operar allí. Amén. Ya el Verbo abrió la puerta, Cristo abrió la puerta, usted entra y el Espíritu Santo lo hace a usted interactuar con el Padre. Amén. Estamos entendiendo cómo es el cristianismo en su área íntima. ¿Y dónde vuelve a aparecer la intervención nuclear del Señor Jesucristo? ¿Qué es esto? La palabra. El Señor nos enseña a hablar con el Padre en una guía. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Él nos da una guía general, no para que usted la repita. Usted tiene que quitar de su oración la vana repetición que usted no entiende. Usted tiene que entrar a comprender la profundidad de esa guía. Padre nuestro que estás en los cielos.
Entonces tengo que ser consciente que estoy hablándole a alguien que está ¿dónde? En el trono. Nos convoca a una alabanza de adoración. Santificado sea tu nombre. La esencia, la médula de la adoración debe ser que usted santifique a Dios. La adoración es eso. Señor, tú eres santo, te reconozco como mi rey, como mi Señor, como el soberano. Eso es adoración. Dentro de esa audiencia usted tiene que reconocer esto. Santificado sea tu nombre. ¿Dónde, en esa interacción del Padre con el Verbo, dónde entra, perdón, con uno a través del Espíritu, dónde entra otra vez el Verbo? El verbo, esta palabra, es la que nutre mi oración. Cuando usted me pregunta a mi pastor cómo debo orar, yo le voy a hacer como el Señor Jesucristo. Le voy a decir, crea que Él está allí, tiene que tener fe para orar a Dios, pero el enriquecimiento de su oración, de su adoración, se lo va a dar ¿qué? La Biblia. Siempre que entre a hablar con el Padre, tiene que entrar con la Biblia. ¿Que quién es? Cristo. O sea, usted entra a la audiencia con el Señor. No solamente le abre la puerta, sino que usted entra con Él. Con esto debe entrar usted. Usted entra con Él, amén. Principalmente, usted tiene que, esta palabra, pedirle a Dios que se la meta en su corazón. Hay una promesa en la palabra que dice que esto, Dios se lo graba a usted ¿dónde? En el corazón. O sea, Cristo se le mete a usted en el corazón. ¿Está comprendiendo lo que le estoy hablando? Usted entra con Cristo en su corazón a tener interlocuciones con el Padre. ¿Cómo hace usted para que Cristo se le meta en el corazón? Caminando con Cristo. Dice la palabra que Él es el camino. O sea, usted tiene que tener una relación de todos los días caminando con Cristo. ¿Y con Cristo quién está también? El Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo actúa cuando hablamos con el Padre, pero también actúa cuando caminamos con Cristo, porque es su mismo Espíritu. Caminamos con Cristo todos los días, cuando vamos en el carro, cuando vamos caminando, cuando estamos en el banco, el Espíritu Santo se manifiesta para que nosotros hablemos con Cristo. Y en la medida que usted camine con Cristo, Cristo se le graba en su corazón para que todas las noches o las mañanas o las madrugadas, usted todos los días tiene que entrar a hablar con el Padre. Todos los días, dígale que estará todos los días, para que cuando la puerta se abra en una oración especial, es lo que se llama el devocional. El devocional es con el Padre, puerta cerrada en su oficina. Chao familia, ya hasta aquí fue con ustedes, me voy a la oficina que voy a hablar con el Padre. Cristo le abre la puerta, usted entra con Cristo aquí. Todo lo que usted recogió con Cristo lo debe tener acá para entrar a hablar con el Padre. Si usted no entra con Cristo en su corazón, el Padre no lo va a recibir. O sea, no pierda el tiempo. Si usted no caminó con Cristo durante el día, cuando usted llegue a la noche, el Padre no lo va a oír. No pierda el tiempo. Estoy dando claves espirituales a ustedes. ¿La están tomando o no? Y tanto en el caminar con Cristo, como que es hablar con Él, como el estudio bíblico afianza a Cristo en mi corazón. En medio de todo eso actúa el Espíritu Santo también. Y cuando entro a la audiencia, ahí entra también el Espíritu. Pero tengo que entrar con Cristo en el corazón. Esa es la forma en la que tenemos que actuar con el Señor. Por eso la palabra de Dios dice 3 medidas de harina. No una, sino 3. Usted tiene que nutrir su relación diaria con las 3 personas de la Trinidad. Yo ya soy muy consciente de cuándo hablo con el Señor, de cuándo... Ahora, también usted puede tener tiempos especiales con el Espíritu, solo con el Espíritu Santo, adorarlo, tener deleites con el Espíritu también. Amén. Y también cuando entro a la audiencia, estar lleno de Cristo para que el Padre diga, estoy inclinando mi oído en este momento. He visto cómo tratas a mi hijo, cómo caminas con él, cómo lo has metido en tu corazón, ahora vengo a escucharte. Pero si el Padre ve que en su corazón no está Cristo, sino que hay telarañas y hojas secas,
No lo va a oír. No le va a poner atención. Y ahora comprendemos que muchas veces, como no entendemos esta forma en la que tenemos que actuar, sentimos que hay un cortocircuito en nuestra vida espiritual. Dios no me oye, Dios no me contesta. Comienza usted a tener ese tipo de frases porque usted lo está haciendo mal. Amén. Tiene que caminar con el Señor. Tiene que caminar con el Espíritu. Tiene que estudiar la palabra. Tiene que orar. Y tiene que entrar lleno de Cristo a la audiencia con el Padre. Y si usted tiene esa dinámica todos los días, eso no tiene complicaciones. Usted necesita para alimentar su relación con cada una de las personas de la Trinidad, usted solamente tiene que tener fe. Amén. Fe en el Hijo de Dios. Fe en la obra de Cristo. Fe en la palabra de Dios. Amén. El que se acerca a Dios, dice, debe creer que le hay. Debe creer que Cristo está allí dispuesto, el Espíritu Santo está dispuesto y también el Padre está dispuesto. Tiene que creer y empezar a actuar inteligentemente respecto a esto. Amén. Ahí está el buen uso, el uso correcto de la levadura. No la levadura del fariseo que daña la masa, que simplemente la infla, pero usted la come y es insípida, sabe mal, es amarga. Amén, es amarga. Ahora, como estamos hablando, es tremendo porque todo esto Dios lo hace para que usted lo ponga en marcha a través de una herramienta que es la fe. Amén. Romanos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra, pero también la palabra dice que es por fe y para fe. O sea, esta capacidad que Dios nos da inicialmente, Dios nos la da para que multipliquemos. Cuando empezamos a entrar en la presencia de Dios, Dios opera en multiplicación. La palabra de Dios dice que Él da el querer y el hacer. Cuando usted se mete con Dios, claro, al comienzo a usted le va a costar trabajo porque usted ha sido gobernado por la carne y el pecado. Entonces, sus primeros pinitos en el amor a Dios, en la intimidad con Dios, le va a costar trabajo. Sí, le va a costar trabajo. Pero cuando usted se encarrila, usted empieza a tener una inspiración para seguirlo haciendo, para seguir recurriendo a eso, para alimentar su vida espiritual. Amén. Porque Dios da todo para que se multiplique. Amén. Dios da todo para que crezca todo lo que Él le da. La palabra de Dios, mire lo que dice en el libro de Gálatas, hermano. Entonces se llama multiplicación, amén. Multiplicación. Cuando usted entra con Dios, usted se vuelve prolífico. Usted se vuelve desarrolla la capacidad de crecer. Multiplicador se vuelve. Miren lo que dice el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Miren lo que dice. Me dice el fruto. No me dice los frutos, me dice el fruto. Dice, más el fruto del Espíritu, con E mayúscula. ¿Quién es el que está actuando todo esto en la interacción con el Padre y con el Verbo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso es importante el Espíritu Santo. Él es el que le permite a usted actuar acertadamente con el Padre, lo guía a usted a interactuar con el Padre y a interactuar con Cristo. Es el delegado por excelencia, el otro consolador, dice la palabra. El Señor nos lo ha dado, escuche esto. El Señor nos lo ha dado para que podamos caminar con el Padre y con el Verbo, con Cristo. Y esa operación, Gálatas 5:22, esa operación arroja un fruto.
muy especial. Amén. Miren lo que dice, porque es especial ese fruto, porque tiene varias características. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Oiga esto. Ay, ¿cómo hago yo para tener amor, pastor? Algunos dicen, pastor, ¿cómo hago para amar a mi esposa? Eso no tiene misterio, ahí está la respuesta. Ese amor que usted tanto mira como quiere, usted escucha a consejeros, usted escucha a los streamers que dan pautas de cómo amar. No se enrede, hermano. Es por el Espíritu. Es por caminar con Dios. El fruto del Espíritu, lo primero es amor, dice. Usted camina con el Espíritu, usted camina con Cristo, usted camina con el Padre. ¿Qué va a empezar a tener usted? Amor. Si usted mete la mano en un panal de abejas, ¿qué va a pasar? Bueno, desocupada, ¿no? Porque cerciórese que está desocupada y las abejas se fueron. ¿Cómo le va a quedar la mano a usted? Si usted mete su mano, bueno, en un frasco de miel, ¿cómo le va a quedar? ¿Sí me entiende? Va a quedarle completamente impregnada. Amén. Si usted se mete en el río de Dios, ¿cómo va a quedar? ¿El amor se aprende con manuales? Mire que estamos combatiendo una cosa que yo se lo llamé hace varios domingos, que la iglesia se metió un problema doctrinal en la iglesia. Están enseñando a la iglesia a caminar por las obras. Pilas con eso. Entonces sale el pastor, las 8 caminos para aprender a amar. Eso no son los 8 caminos ni las 8 pautas. Usted lo único que necesita es meterse en el Espíritu de Dios, meterse en la palabra, tener audiencias con Dios. Ahí actúa el Espíritu. El Espíritu viene a usted para que usted ande con Él, para que ande con Cristo, para que ande con el Padre. ¿Cuál es el resultado? Unción. Ya no es miel, no es la miel, es la unción. ¿Qué es la unción? El aceite de Dios. El reino de los cielos, usted sabe que el reino de los cielos está como lleno de aceite. El reino de los cielos está hecho de materiales impresionantes. O sea, ahí lo relata el Apocalipsis, joyas y materiales espléndidos de oro cristalino, pero el reino de los cielos está lleno de unción. Es como si el reino de los cielos estuviera metido en un frasco de aceite. ¿Usted está entendiendo o no? El resultado de meterse usted en esa piscina de aceite es que usted queda impregnado. Y una de las características de ese aceite, que es la presencia de Dios, el registro de Dios, del Espíritu, es el amor. Usted sale, usted todo untado de Dios, usted empieza a amar por naturaleza. Entonces el consejo que le da uno al marido o a la esposa es, vaya, métase con Dios y métase harto y verá que cuando salga va a amar hasta el enemigo más terrible, lo va a terminar amando. Ahora entiende por qué Cristo perdonó a sus ofensores. ¿Por qué Cristo perdonó a esos romanos, a esos fariseos, a esos saduceos? ¿Por qué cree? Porque estaba lleno de la presencia del Espíritu. No simplemente fue algo que él se propuso, es que estaba lleno de su propia naturaleza, del Espíritu. Como hombre que se convirtió, estaba lleno del Espíritu. Por eso todo lo que disparaba el Señor era bendición, perdón, misericordia. Aún hoy lo hace porque Él está lleno del Espíritu. Cuando usted se llena del Espíritu, se llena de amor, se llena de gozo. ¿Cómo combato la amargura, pastor? Vaya, métase con Dios. Se le quita la amargura. Paz, oiga esto. Paz, ¿cómo hago para tener? Ahí sí la paz verdadera, métase con Dios. Paciencia, métase con Dios. Le estoy advirtiendo que arrancar el motor no es sencillo. De pronto ahí es donde nuestro mayor vigor y esfuerzo tenemos que dedicarlo.
hasta que el motor se ponga en marcha. Pero ya después de que el motor se pone en marcha, ¿cómo usted pone un motor en marcha? Congregándose, orando, leyendo la palabra, haciéndole caso a Dios, adorando a Dios. Pero si usted va un domingo sí, un domingo no a la iglesia, vuelve y se le pega el motor, hermano. Y el aceite que alguna vez usted recopiló, se le comienza a poner como negro. Hay que cambiarlo. No se ha metido en un río de la unción. Pero si usted se mete en eso, comienza a experimentar estas cosas. Paz, paciencia, oiga esto. Somos impacientes, en extremo. El hombre es impaciente. Benignidad, dice. ¿Cuál es la benignidad? Yo ya la he explicado. La capacidad de afectar positivamente a mi alrededor. Bondad, que es mis actos bondadosos, buenos hacia los demás. Fe, mansedumbre. Oiga esto, personas mansas. Templanzas, o sea, personas con dominio propio. Dice allí, contra tales cosas no hay ley. Usted tiene el fruto del Espíritu notorio y Dios dice, este es mío, este me agrada. Usted lo único que necesita para agradar a Dios es que Él vea en usted el registro de Él en usted. Este es de los míos, mire, ¿cómo lo sabe? Porque está el Espíritu rebosante en Él. Y toda la obra del Espíritu está en Él, ahí está, es notorio. No es porque Él vea un frasco que se está rebosando de aceite, sino porque Él ve el fruto del Espíritu allí. Cuando el Señor le dice a los ángeles que van a hacer el rapto de la iglesia, vayan por los que estén llenos del Espíritu, ellos van a tener la capacidad de ver aquel que tiene el fruto del Espíritu en cada uno de ellos. Mire, este es del Señor, se lo lleva. Obviamente los ángeles se mueven a velocidades celestiales, en un abrir y cerrar de ojos dice que ocurrirá el rapto, ¿no? Y la transformación de los cuerpos, que ya yo lo he enseñado. Pero esto me da la pauta de que lo del reino de los cielos es multiplicación, amén. Multiplicación. ¿Dónde más podemos ver la multiplicación? Hemos dicho que el reino de los cielos es una serie de cosas, de elementos que Dios nos da para poder alcanzar las cosas celestiales. Ubíquese, hermano, en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Mire lo que dice. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice. Ubíquese en el versículo 5. Con este pasaje terminamos. Versículo 5 dice. Dice lo siguiente. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, oiga esto. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es poner toda diligencia? La palabra de Dios dice claramente, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas vuestras fuerzas. ¿Sí? Dice, lo que está diciendo allí, ponga toda su fuerza, toda su mente en la multiplicación que Dios le demanda a usted. Entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadida a vuestra fe, virtud. Hemos dicho que la fe es la llave, ¿no? Entonces la fe, que es la que trae el Espíritu, y la que le trae una inspiración para caminar con Dios, le empieza a decir a usted, añádale a esa fe virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es disciplina, hermano. O sea, usted quiere tener esto, no tiene por qué dejar de hacerlo. ¿Me está comprendiendo? No es que oré por allá el martes y me metí con Dios y miércoles, jueves, viernes me olvidé de Dios. No. La disciplina es algo que se necesita hacer ¿cada cuánto? Todos los días. Todos los días, perfecto, todos los días. Añadir a esa fe, disciplina diaria.
Con la disciplina diaria, conocimiento. Mire esto. ¿Qué es conocimiento? Caminar con Cristo. La palabra, hablando con Él, caminar con el Señor. Al conocimiento, dominio propio. ¿Para qué necesita usted el dominio propio? Porque el enemigo lo va a tentar. Una lucha espiritual, ¿no? Usted tiene la determinación de caminar con el Señor, pero alrededor suyo va a estar el enemigo y sus sicarios, los demonios, y los hombres también, tratando de desviarlo de ese objetivo. Usted no puede permitir que eso pase. ¿Cómo? Dominio propio. Resistiendo la tentación. No siendo vencido por la tentación, no, resistiéndola. Ese es el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. O sea, usted desarrolla una capacidad notoria de andar con Dios. Pongan atención. De andar con Dios. Y eso lo lleva a usted al afecto fraternal. O sea, ser piadoso, caminar con Dios, lo lleva a ser una persona misericordiosa. Y al afecto fraternal, amor. El amor lo encierra todo, amén. Pero me habla de multiplicación. Es como una finca que usted pone a producir. La relación con Dios es eso. Si usted deja únicamente el lote allí, las fanegadas solas, el maíz crecerá allí, las vacas engordarán si usted no le hace nada, la caña de azúcar crecerá, el frijol, el café crecerá. Si usted no cuida el cultivo de peces, engordará, ¿no? El reino de los cielos, arrancamos con eso y finalizamos con eso, es eso. Cosas que Dios nos ha dado para que las usemos adecuadamente y multipliquemos en Dios. Por eso la palabra de Dios siempre en nuestros estados postreros serán siempre mejores que los anteriores. Usted tiene que ser una persona en expansión y crecimiento en Dios. No se olvide de Él. Porque usted se olvida de Él, pues Dios se olvida de usted. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. ¿Está con dolor? Hágase acá para orar por usted. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, por esto. Padre bendito, no, sí que quédese sentadita allí. ¿No se puede sentar? Bueno, y yo oro, pues usted ahí sentadita, ¿vale? Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos delante de ti, Señor, todos nosotros, agradecidos, Señor, por este tiempo, Rey. Tiempo de revelación, Padre, mira, nos has hablado, Señor, acerca de la necesidad, Dios, de enriquecer y fortalecer una relación con el Padre, Señor, una relación contigo, Jesucristo, una relación contigo, Espíritu de Dios. Todos los días, con virtud, enriqueciéndonos en el conocimiento, Señor, enriqueciéndonos en el dominio propio, en la paciencia, Señor, en la piedad, en el afecto fraternal, Señor, la misericordia y el amor, Señor, que todo lo llena, todo lo engloba, todo lo cubre, Señor. Y multiplicándonos, Señor, así como esas masas crecen. La masa que toma esta mujer de la parábola crece, Señor, cuando tú nos das lo tuyo y lo utilizamos correctamente. Entonces crecemos en ti, Señor. Y el Espíritu Santo viene y nos da, Señor, el gozo, el amor, Señor, la paz, la paciencia, Señor, la benignidad, la bondad, la fe, Señor, la mansedumbre, la templanza, Señor. Gracias, Dios. Espíritu de Dios, levante sus manos allí, hermano. Espíritu de Dios, tú que eres el encargado, el otro consolador. Pedimos en esta hora, Señor, niños también, allá sean los ojitos y levanten las manos. Levanten las manos con los ojos cerraditos y dejen que Dios pero cierren los ojitos. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, trae inspiración, Señor.
a cada corazón, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Llena esos recipientes, Señor, para que, Señor, sientan el deseo irresistible de todos los días, Señor, entrar a los aposentos del Padre. Y allí abran su corazón, Señor. Y todos los días caminen contigo, Jesucristo, amando tu palabra, amando tu consejo, amando tu compañía, Señor. Y también todos los días deseen ser bautizados, llenados, rebosados del Espíritu. Espíritu Santo, llénalos una vez más en esta hora. En el nombre de Jesucristo, llénalos poderosamente allí. Llénalos, Señor, que desborden y que esa llenura se traduzca en una multiplicación, en los dones, en los talentos, en el crecimiento, Señor, del fruto del Espíritu, Señor maravilloso, en santidad, en renovación del entendimiento, Señor, en una nueva creación, Señor. Como es una nueva creación, actúa la Trinidad allí, Señor, que se enamoren de ti en todas tus dimensiones, en todos tus componentes, y que haya integridad, Dios, por fin, en ti, Señor, y en ti todo lo que necesiten, todo lo que requieran, las sanidades, Señor, los milagros, las provisiones, Señor, la bendición de sus casas, de su descendencia, Señor, para que sean luz, para que sean sal, para que sean la esperanza del mundo. Llénalos con tu poder, Dios. Encuentren en ti todo, que no recurran a nada más, ni a los hombres, ni a otros seres espirituales, ni a otros dioses, ni a otras corrientes espirituales, sino a ti nomás. Que pongan los ojos en ti, Señor, Señor, y presenten sus integridades y sus cuerpos en sacrificio vivo, y los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Te damos gracias en esta hora y aprovechamos, Señor, para orar por sanidades. Oro por Derly, Señor, Padre, ahora mismo. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, destruyendo, Señor, todo dolor, toda inflamación, Señor, en su columna, en sus músculos, en su hombro. Señor, escrito está en tu palabra, Señor, que por la llaga tuya somos sanados y curados ahora mismo. En el nombre de Jesús. Destruimos toda enfermedad allí en la columna, toda inflamación, toda hernia discal se quita en el nombre de Jesús, y todo problema muscular y en sus tendones de su hombro también desaparece, y Señor, todo deterioro en su cuerpo ahora mismo se quita y hay una restauración en el nombre de Jesús. Desata sanidad ahora mismo en ella, Señor, y en todos los hermanos también, todo aquel que está enfermo, Señor, desata sanidad ahora mismo, Rey de la Gloria, toda artrosis, Señor, toda artritis, todo reumatismo, Señor, deterioro coyuntural, desaparece, problemas de toda tendinitis, todo problema neurológico que trae dolor, toda neuropatía muscular desaparece en el nombre de Jesús, todo problema cardíaco, Señor, toda hipertensión, Señor, toda cardiopatía, Señor, todo problema coronario se sana en el nombre de Jesucristo. Todo problema neurológico se sana en el nombre de Jesús. Todo problema renal, hepático, todo problema estomacal, del colon, Señor. Todo problema allí del páncreas, todo problema respiratorio, de las vías respiratorias, se sana en el nombre de Jesús. Ahora mismo todo problema de diabetes o prediabetes se sana en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo toda masa, Señor, maligna se seca en el nombre de Jesucristo. Toda osteoporosis, se densifican los huesos en esta hora, todo glaucoma, problema en la visión, problema auditivo, Señor, ahora mismo en el nombre, problema dental, Señor, se sana en el nombre de Jesús. Toca las vidas ahora mismo, Rey. Ahora mismo, y todo aquello que no vemos, Señor, toda enfermedad oculta, sánala, destruye toda iniquidad que se manifiesta en la enfermedad, todo problema genético, congénito, sánalo ahora mismo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, abre las puertas, trae prosperidad, trae provisión, Señor,
Reconocemos, Jesucristo, que tú eres el sumo sacerdote, Señor, y por eso traemos diezmos y ofrendas, Señor, primicias delante de ti. Pedimos que abra las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo, Rey de la Gloria, ahora mismo, Rey bendito, Señor. Señor, reprende el devorador de nuestras vidas. Nosotros estamos toda ruina, pobreza, escasez y miseria, y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Bendice los hogares, sus hijos, las descendencias. Lleva a mis hermanos en paz, Señor, a sus hogares, contentos con esta palabra, y que esta palabra fructifique al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Venga, Josué, vamos a orar por ti. Mañana cumple 11 años. Venga para acá. Vamos a levantar las manos y bendecirlo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendigo a mi hijo, Señor, a esta porción que nos ha regalado. Dios, Señor, la herencia tuya en esta tierra, dice la palabra, que son nuestros hijos. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su mente, bendigo su corazón, bendigo su cuerpo, bendigo su entrada, bendigo su salida. En el nombre de Jesús lo consagro. Señor, pido que la unción tuya lo llene de la cabeza a los pies. Y por tanto pedimos que todo tu respaldo, Señor, que todo tu reino, que tus fuerzas bélicas, sus fuerzas espirituales, ángeles, guerreros, Señor, el Espíritu Santo, Señor, lo respalden en el nombre de Jesús. Que lo libres en todo momento de sus enemigos, de sus adversarios. Bendice sus manos, bendice sus pies, Señor. Adereza mesa delante de sus enemigos y en presencia de sus angustiadores. Que su boca, que toda su integridad, su corazón sean para ti, para tu servicio, para tu alabanza, para tu reconocimiento, que sea el designio tuyo en él irresistible para servirte, para buscarte, para amarte y para ser un instrumento tuyo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, ordenamos, Señor, y pedimos que este año sea el mejor año de su vida, lleno de tu presencia, de tu revelación, de tu amor, de tu espíritu y de tu gloria, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, prospéralo en todo como prospera su alma, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Bueno, y vamos a terminar. En el nombre de Jesús oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz en el nombre de Jesús. Y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Amén y amén.